Molt bon dia a tothom. Benvinguts a aquest webinar que conjuntament organitzem la Cambra de Comerç de Barcelona i el despatx Círculo Legal. El meu nom és José Antonio González, soc el director del Centre de Serveis a les Empreses de la Cambra de Barcelona. Círculo Legal és partner de la Cambra i a més de col·laborar en l'organització d'aquests webinars que organitzem per informar les empreses en l'àmbit del dret mercantil, doncs pel fet de ser partner us ofereix a les empreses que estigueu interessades en que es gestionin assumptes o rebre assessorament del despatx, doncs ofereix unes condicions especialment avantatjoses per a aquelles empreses que vinguin a través de la cambra. El webinar que farem avui porta per títol Successió de l'empresa i formes de regular-la. Intentarem explicar d'una manera senzilla i amb determinades eines per intentar que realment l'empresa, quan falta la generació que l'ha creada, doncs que l'empresa no desapareixi i que l'empresa pugui continuar encara molts anys endavant. El ponent serà l'Antoni Pastor, que és advocat i soci de Círculo Legal. Gravarem aquesta sessió per per tothom que no hagi pogut venir, perquè pugui disposar d'aquest webinar, i també per si algú de vosaltres, lògicament, no pot quedar-se fins al final, doncs que pugueu demanar tant la presentació com el vídeo del webinar, el pugueu demanar al ponent, a l'Antoni Pastor. Les preguntes que pugueu tenir sobre la ponència les intentarem respondre al final de tot. Les podeu fer a través del xat o de l'opció de preguntes i respostes de Zoom i, ja dic, s'intentaran respondre cap al final de la presentació. També farem una petita votació per saber, una petita enquesta per saber què us ha semblat el webinar. I per part meva, res més. Antonio, doncs quan tu vulguis, endavant. Gràcies. Moltes gràcies, José Antonio. En primer lloc, agrair a la cambra, en tant en quant com a FUR, per poder compartir coneixement en temes, ateses les circumstàncies i la situació actual, doncs molt importants, sobretot perquè estem en una conjuntura econòmica i podríem dir fins i tot política i social que motiva a la incertesa. Llavors, hem cregut convenient, junt amb la cambra, donar a conèixer aquests instruments de la successió de l'empresa familiar, que veurem que són molt importants. No són gaire complexes, intentarem fer la ponència d'una forma més flexible i liviana. Us animo tots els assistents a fer les preguntes que us sorgeixin i resoldre els dubtes. Cada qüestió, evidentment, és particular i té un ventall de solucions molt ampli per poder donar cobertura a la continuïtat de l'empresa familiar. Així que, insisteixo, moltes gràcies, José Antonio, moltes gràcies a la cambra per oferir aquest punt de trobada entre professionals i empresaris i companyies que necessitin de qualsevol tipus d'assessorament i estarem encantats d'atendre a les qüestions que poden sorgir en aquest webinar. La ponència la faré en castellà perquè també el PowerPoint o la presentació està en castellà i per facilitat, com treballem molt amb el castellà, tant a tot arreu del territori nacional, doncs la faré en castellà, tot i així podeu comprovar que soc bilingüe. Si teniu qualsevol qüestió en català també la resoldrem. Bueno, el tema que nos ocupa hoy no es nada baladí, es la sucesión de la empresa, las formas e instrumentos para regular la sucesión. Es importante, al menos por estadística, que tan solo el 30%, remarcar sobre todo que el 30% de las empresas familiares pasa a manos de la segunda generación y es un problema no solo coyuntural, sino que prácticamente podríamos decir que endémico, porque que el 30% de las empresas familiares
sean las únicas que pasen a la segunda generación, no es un buen indicativo para nuestra economía y para nuestras relaciones profesionales. Entonces, ante esta situación, y ya desde varios años, pues se han generado en nuestro ordenamiento jurídico una serie de instrumentos que permiten solventar pues, esta problemática y al fin y al cabo pues, mantener una línea de filosofía económica y de refuerzo para que esa empresa familiar pues, no devenga sin éxito, más bien al contrario, pues pueda tener continuidad y pueda nutrir económicamente a todos los miembros de la familia. Por ello, hoy vamos a centrarnos un poco en estos instrumentos, los que tienen, digamos, carácter más notorio y que suelen ser los más eficaces, que es el protocolo familiar, en tanto cuando ahora veremos como alma mater de estos instrumentos, pactos sucesorios, pactos parasociales y fideicomisos. ¿Por qué hemos considerado conveniente este webinar? Pues porque efectivamente, ante un mundo tan cambiante, sobre todo en el ámbito tecnológico, la estructuración de las operaciones mercantiles, pues las compañías de carácter familiar pues, se enfrentan evidentemente a retos cada vez más complejos y que requieren pues, de un seguimiento y un asesoramiento pormenorizado y exclusivo para cada compañía. Una empresa familiar, al fin y al cabo, es una empresa que funda el patriarca, digamos, y que tiene un importante impacto tanto en cuando esta persona se retira, no sabe a quién dejar o, más que nada, le da reparo a ordenar la sucesión de todo este patrimonio que con tanto esfuerzo pues, ha dedicado a lo largo de su vida profesional, ¿no? Entonces es importante planificarlo de forma ordenada, de forma dulce y así proteger ese patrimonio de tal forma que esa transición sea idónea para dejarla en manos dentro de la esfera familiar o también fuera de la esfera familiar, pero para que todos los miembros de la familia pues, puedan nutrirse y mantener unos niveles de vida pues, acordes a lo que el patriarca fundó. Digo que es muy importante porque en nuestro tejido empresarial estamos formados prácticamente de empresas familiares. Pensemos que el 90% son empresas familiares. Todo ello unido a los autónomos o profesionales independientes, pues de una forma u otra resulta necesario abordar esta cuestión, porque si del tejido empresarial español tenemos un 90% de empresas familiares y de esas solo el 30% deviene sostenible, al menos en segunda o tercera generación, pues hemos considerado recomendable poner en conocimiento y en este foro y el punto de encuentro pues, los instrumentos que nos permiten que esa transición sea ordenada, sea dulce y además sea viable, independientemente de que luego puedan haber pues, determinadas circunstancias que exijan de actuaciones un poco más concretas. Iniciamos entonces la cuestión fundamental, que es el protocolo familiar. Todo esto proviene de un Real Decreto del 2007, es decir, llevamos unos 15 años desde la entrada en vigor de esta normativa y que nos permite pues, marcar una pauta o una hoja de ruta en el devenir de la empresa familiar. Entonces, ¿qué es el protocolo familiar? Nos dice esta misma normativa que el protocolo familiar es aquel conjunto de pactos suscritos por los socios entre sí o también con terceros, con los que se guardan vínculos familiares y que afectan a una sociedad no cotizada, evidentemente, en la que tengan un interés común en orden a lograr un modelo de comunicación y consenso en la toma de decisiones para regular las relaciones entre la familia, la propiedad y la empresa que afectan a la entidad. Y asimismo permiten ordenar o fijar los parámetros o cuestiones que van a tenerse en consideración para la sucesión. Disculpadme. Este instrumento conjuga o pone en conocimiento diferentes aspectos del derecho o diferentes ramas del derecho, porque estamos hablando del derecho de familia, hablamos también de connotaciones de derecho de sucesiones y evidentemente, como estamos
en sede de la empresa familiar, pues del derecho de sociedades, del derecho mercantil. Vamos a analizar cada una de esas cuestiones para así hacernos una composición del lugar y abordar qué cuestiones se deben tener en cuenta dentro del protocolo familiar para que todo ese instrumento esté reforzado y abarque todas estas áreas del derecho. En cuanto al derecho de familia, tenemos sobre todo aquí en Cataluña los pactos en previsión de ruptura y en derecho común, en derecho nacional español, las capitulaciones matrimoniales. ¿Por qué hemos considerado que es importante ponernos en conocimiento estos instrumentos del derecho de familia y ello en conjunción con el protocolo familiar? Pues sencillamente, si el patriarca o los miembros de la familia quieren proteger a la empresa, la sostenibilidad y la viabilidad económica de la misma, pues deben prever determinadas situaciones para que ello se produzca efectivamente. Los pactos en previsión de ruptura y las capitulaciones matrimoniales son un instrumento en el que, pongamos un ejemplo, el hijo del patriarca o del fundador o fundadora de la empresa familiar, si se dedica o viene dedicándose durante varios años a la compañía, también tiene una vida social y familiar aparte. Y con estos instrumentos se permite, en un primer lugar, que pues, los cónyuges, es decir, los yernos, las nueras, los cuñados, pues no entren y sobre todo no vayan a tener voz, derecho y voto a las cuestiones de la empresa familiar. De esta forma se permite reforzar y cerrar o estrechar, mejor dicho, el marco de los miembros que van a intervenir en la empresa familiar, de tal forma que sigan una línea y una filosofía descendiente en cuanto a que sean miembros efectivamente por sangre, digamos, de la familia. ¿Esto qué quiere decir? Unos pactos en previsión de ruptura o unas capitulaciones matrimoniales no son más que al tiempo de encontrar una pareja y poder mantener una línea familiar con esta, pues prever que en caso de ruptura, de crisis matrimonial, divorcio y separación o incluso nulidad del matrimonio, pues las cuestiones económicas o el régimen económico que regule esa separación, ese divorcio, no afecten a las participaciones o al patrimonio de la familia, en tanto en cuando no es algo que haya sido adquirido como consecuencia de esta relación personal. En Cataluña tenemos un régimen de separación de bienes de tal forma que no debería afectar en esencia a una crisis matrimonial del miembro que entra en la empresa familiar, pero sí que recomendamos iniciar como primer paso un pacto en previsión de ruptura en Cataluña, especificando que las participaciones o el patrimonio que supone la empresa familiar no vaya a afectar en una ulterior o futura ruptura del matrimonio de la pareja de hecho. Sin embargo, las capitulaciones matrimoniales sí que son importantes porque en derecho común, en el resto de España o en la mayoría del resto de territorios de España, el régimen económico matrimonial no es el de separación de bienes, sino es el de sociedades gananciales. Por ello recomendamos que en aras al sostenimiento y mantenimiento del patrimonio de la empresa familiar a los miembros exclusivamente de la familia, pues se corrija este régimen económico matrimonial a través de las capitulaciones matrimoniales, preveyendo evidentemente que en caso de ruptura, pues el patrimonio de la empresa familiar siempre quede protegido y dentro de los miembros exclusivamente de la familia, no tanto a los cónyuges, lo que decíamos, ¿no? No tanto al yerno o a la nuera que entra en la familia. Del derecho de sucesiones, de la misma forma, tenemos dos instrumentos. Luego veremos uno, que es el del fideicomiso, pero los dos fundamentales es el testamento y los pactos sucesorios. El testamento, sin más, es un acto de disposición de voluntad del testador. En este caso sería del fundador o la fundadora o el matrimonio fundador de esa compañía familiar. Y es un acto de voluntad que se realiza de forma unilateral. Ojo, porque también es revocable, es decir, siempre prevalecerá el testamento
suscrito o manifestado con más, digamos, menor tiempo desde que se produce la defunción, y esto, por lo tanto, genera una incerteza para el instituido como heredero. Es decir, podemos ir al notario a realizar o a otorgar un testamento, pero el devenir de la vida puede generar situaciones indeseables en el seno de la familia, sobre todo cuando hay pues, varios miembros que pudieran ser llamados a la herencia, y en casos en los que esos fundadores que han realizado el testamento pues, no estén un poco finos, sean ya mayores, siempre puede dar lugar a la incerteza el hecho de que cualquier otro miembro de la familia se lo puede llevar al notario de nuevo, o se los puede llevar al notario de nuevo y modificar el testamento con cierta, digamos, influencia en la manifestación de sus voluntades. Por lo tanto, el testamento es una herramienta, evidentemente, muy importante para poder ordenar la sucesión del patrimonio de cada persona, y dentro de este patrimonio estará la empresa familiar, pero sí que es cierto que genera incerteza para determinadas situaciones que ahora, por ejemplo, daremos a conocer. Sin embargo, los pactos sucesorios sí que es un instrumento un poco más reforzado, porque estos los suscriben dos o más personas, es decir, aquel fundador o fundadora o ambos que designan a una persona idónea para que pueda coger el testigo de esa sociedad, y por lo tanto los suscriben, tienen un carácter contractual y suscriben ese pacto de socios entre todos para, digamos, dejarle y darle certeza al miembro que más ha trabajado, por ejemplo, en la empresa familiar, de que esa gestión, esas participaciones o ese patrimonio de la empresa familiar va a seguir en sus manos y, por lo tanto, va a ser irrevocable. Solo se va a poder revocar ese pacto sucesorio si lo vuelven a suscribir los mismos miembros y se manifiesta irrevocablemente que queremos ahora regularlo por el nuevo pacto sucesorio y dejar sin eficacia el anterior, y por lo tanto le da certeza al instituido. Vamos a poner un ejemplo en el cual pues, vamos a ver las diferencias que pudieran surgir tanto en el testamento como en el pacto sucesorio. Pongamos una empresa familiar, y de hecho nos ha pasado en el despacho, que se dedica a la grifería. En esta empresa familiar, que de hecho es una de las pocas que sobrevive a segunda y tercera generación, los nuevos administradores, que son miembros de la familia, tienen 4 hijos. De esos 4 hijos, uno es el único que se viene dedicando durante varios años a prestar servicios para la compañía familiar, y los otros 3 únicamente tienen una pequeña participación para ya sea alguna toma de decisión o para poder darle rendimiento económico a sus acciones o participaciones sociales. Perdón, si los fundadores o, digamos, los administradores, al tiempo de llegar a cierta edad y querer retirarse, quieren ordenar la sucesión de la empresa familiar, tienen estos 2 instrumentos, el testamento, los pactos sucesorios. Pongamos que en el testamento, en un primer momento, lo ordenan de forma que dejan la administración y la tenencia de esas participaciones al miembro de la familia que viene prestando los servicios durante mucho tiempo, a lo largo de prácticamente su vida profesional, para mantener, digamos, la misma línea de negocio. Y sin embargo, toda vez se haya otorgado ese testamento, a lo largo del tiempo van pasando los años y los otros miembros de la familia, los otros hijos que no se dedican a prestar servicios a esta compañía, pues se encargan de cuidar a los fundadores, y por lo que pudiera pasar, porque no tendrán acceso al testamento más allá que se lo digan los propios otorgantes, pues acuden de nuevo a la notaría y digamos que con cierta influencia en la voluntad de los testadores, pues cambian el testamento que se hizo cuando ellos, los testadores, tenían claro a quién dejarle el patrimonio de la empresa familiar para que la empresa fuera económicamente y, digamos, institucionalmente viable. Esto lo que motivará es que al tiempo de fallecer estas personas,
el miembro que lleva trabajando a lo largo de su vida profesional en la empresa familiar abra el testamento y vea que hay uno posterior en el que no se le deja absolutamente nada o se le deja exactamente lo mismo que a los otros miembros de la familia. Ante esta situación puede haber una conflictividad entre esos hermanos o esos descendientes que al final pueda romper la línea de continuidad de la compañía. Por eso es un instrumento que puede funcionar el testamento, pero no da certeza en este tipo de situaciones a aquella persona, aquel miembro de la familia que ha dedicado con esfuerzo y con ahínco todo su conocimiento y su materia profesional a la compañía. Esto no pasaría así en caso de pacto sucesorio. En el caso de pacto sucesorio, ese miembro que viene dedicándose con esfuerzo al sostenimiento de la compañía acude con los fundadores o con los administradores en el momento que consideren oportuno y acuerdan que ese patrimonio lo va a gestionar, lo va a detentar esa persona que viene prestando los servicios y que está en el seno de la familia y por lo tanto conoce de buena mano el negocio. Ante tal situación, si se otorga este pacto sucesorio, al tiempo de fallecer o incluso en caso de testamento, siendo posterior, no afectaría a este acto de disposición porque es prácticamente irrevocable, salvo que, como hemos dicho, lo vuelvan a suscribir otras las mismas personas que lo hicieron en un primer lugar. Y además se protege las situaciones de vicio de la voluntad, porque si lo firmamos o lo suscribimos en un momento en el que tenemos claro quién debe coger el testigo de la compañía familiar, este instrumento refuerza y le da, por lo tanto, certeza al instituido de que todo eso lo va a seguir administrando y gestionando, sin perjuicio de que los demás hermanos o demás miembros de la familia puedan nutrirse también de forma económica del devenir de la empresa familiar. Es importante también remarcar que estos pactos sucesorios pueden ser con carácter presente o futuro. Es decir, firmamos un pacto sucesorio entre los fundadores o administradores de la compañía familiar frente y en conjunción con el miembro que viene desarrollando su carrera profesional en la compañía y se puede instituir y disponer de ese patrimonio tanto al tiempo de firmarse ese pacto sucesorio como preverlo para en el caso en que se produzca esa defunción. Es importante destacar también a efectos fiscales que si se instituye o se ordena este pacto sucesorio con carácter de presente al tiempo de suscribirlo, tendrá una tributación por el impuesto de donaciones, a pesar de que tiene cierta bonificación porque estamos en el marco o en el seno de una empresa familiar, pero tiene una imposición fiscal algo más elevada que en caso de instituir un pacto sucesorio con efectos futuros, es decir, al tiempo de fallecimiento. Por una sencilla razón, y es que esta disposición se liquidará por vía del impuesto de sucesiones y no donaciones, y tanto en cuando sean digamos, disposiciones entre descendientes y ascendientes, tienen ciertas bonificaciones, sobre todo en Cataluña, en el resto de territorios de España, incluso hay algunos que están exentos, no tendrá, digamos, o bonificados no tendrá un impacto fiscal bastante fuerte. Hemos tocado el derecho de familia, hemos tocado el derecho de sucesiones, ahora nos vamos al derecho de sociedades. El derecho de sociedades nos permite, evidentemente, el derecho mercantil, prever determinadas situaciones indeseables con carácter preventivo que rijan un poco el funcionamiento y fijen las directrices a seguir entre los socios y, por lo tanto, miembros de la compañía. ¿Qué son los pactos parasociales? Son acuerdos entre los socios, ya sean todos o algunos, de una compañía, ya puede ser también familiar o no, pero con la finalidad que estos acuerdos regulen cuestiones o problemáticas que no se resuelven en estatutos sociales porque no es el instrumento idóneo para ello, y así complementar, digamos, las relaciones que tengan con carácter interno los socios, tanto de forma y en consonancia con la ley como los estatutos de la compañía. Hay varias clases de pactos parasociales. Aquí los tenéis definidos, los de relación, que digamos que fijan esos criterios a seguir entre los socios y por lo tanto no afectan a la empresa.
Los pactos de atribución, en este caso, sí que afectan a la empresa, pero no pueden perjudicar el interés social. Y ahora veremos algunos ejemplos. Los pactos para sociedades de organización, que permiten, digamos, fijar unas líneas y unas directrices en la forma de organizarse o de regir y de administrar esa sociedad, en función del mercado o del sector en el que se está desarrollando, el volumen de negocios, pues podemos optar por una opción, otra u otra, que se adapte mejor a las exigencias y a las directrices, el día a día, digamos, de la sociedad. Y estos también pueden tener publicidad. Los pactos parasociales pueden ser inscritos en el registro mercantil o no, pero la eficacia, evidentemente, entre los socios es total porque tiene carácter contractual y, por lo tanto, lo que se firma es ley también entre los socios. Eso sí, la ley nos dice, y luego veremos alguna resolución judicial, que los pactos parasociales no deben afectar a la sociedad, o mejor dicho, al porvenir de la sociedad. Es decir, la sociedad, si esos pactos parasociales no permiten desarrollar el interés social o el objeto social de forma eficiente, y los socios no firmantes o incluso algún socio firmante podría impugnarlos. Aquí vemos los ejemplos de pactos parasociales, tanto de relación como de atribución como de organización. En tanto a los ejemplos de pactos parasociales en sede de relación, pues destacaríamos, por ejemplo, el de distribución de ganancias, pues siguiendo criterios un poco dispares a lo que nos dice el capital social, ¿no? Pues si queremos marcar una línea de ruta para aquellos socios que, por ejemplo, pues vienen dedicándole servicios o prestando, mejor dicho, una relación laboral a la compañía, se le puede ir atribuyendo poco a poco una serie de participaciones sociales y además una participación en los beneficios distinta a la que figure en el capital social. Esto se puede hacer, se puede consensuar, insistimos, en función del sector y el volumen de negocio que tenga la compañía, pero bueno, siempre son, digamos, forman parte de un paquete retributivo que puede ser atractivo para el socio. También se pueden fijar pactos parasociales de relación que consistan en fijar unos requisitos para mantener la condición de socio o accionista, o incluso, digamos, limitar la transmisión de esas participaciones o acciones sociales a miembros ajenos a la esfera familiar. Todo ello deberá ir efectivamente en consonancia con el protocolo familiar. Si hacemos un símil, el protocolo familiar sería lo que es la Constitución en cualquier país o en cualquier territorio, y los pactos parasociales son, digamos, unas leyes que fijan o determinan con más ahínco la relación entre los socios y la sociedad. Todos estos pactos parasociales deben estar evidentemente en consonancia y no pueden discrepar de lo que se ha fijado en un protocolo familiar, y por lo tanto los de relación pues adquieren una relevante importancia, sobre todo porque va a fijar o va a permitir evitar que tengan conflictividad los socios miembros de la compañía, al fin y al cabo, y miembros de la esfera familiar. Se puede establecer, evidentemente, también en función de la finalidad de la compañía a futuro, pues un establecimiento de pactos sobre la venta de las acciones o participaciones en función de un precio. Es decir, si una empresa familiar que tiene un cierto volumen de negocio y en un sector muy focalizado, pongámosle, a lo mejor ahora que están empezando a surgir empresas de base tecnológica, se puede establecer en pactos parasociales, y ello en consonancia con el protocolo familiar, que si en un futuro pues llega una oferta, pongámosle Jeff Bezos, se fija en nuestra empresa y nos hace una oferta de compra de estas participaciones de la empresa en total, en su conjunto, superior a los 10 millones de euros, pues que todos los miembros socios de la compañía tengan la capacidad o la obligación, mejor dicho, de aceptar esa oferta para que la esfera familiar se vea, digamos, compensada con ese precio de venta, ¿no? Se fija un precio de venta mínimo. Si recibimos una oferta superior a ese, igual o superior incluso a ese precio de venta, pues
estaremos obligados a venderla porque es lo que se ha decidido mediante pacto parasocial y ello no afecta a la compañía ni al porvenir de la compañía, por lo tanto estaría perfectamente convalidado a efectos legales. Podríamos también hablar de la cláusula del derecho de arrastre, que al fin y al cabo consiste en que quien detenta mayor parte o participación en el capital social, en caso de recibir una oferta de compra, pueda arrastrar a los socios minoritarios a que accedan a la venta en las mismas condiciones, el mismo precio por participación que ha recibido este miembro por oferta. Y también el derecho de acompañamiento, es decir, que los mismos socios minoritarios acompañen a la futura o ulterior precio de venta de las participaciones como consecuencia de una oferta evidentemente interesante. Respecto a los pactos de atribución, también son de especial importancia, sobre todo porque van a regular las relaciones o las atribuciones, mejor dicho, que le van a dar a los miembros socios de la esfera de la empresa familiar y también de la esfera familiar que vienen dedicándole pues su experiencia profesional a la compañía. ¿Qué podemos fijar como pactos de atribución? Pues el pacto de no competencia, que es bastante común, evidentemente, en determinadas compañías en las que un miembro de la esfera familiar, que además es socio, viene desarrollando una actividad profesional para esta compañía y, por lo tanto, sin él, la compañía carecería de un activo, un valor humano importante y, por lo tanto, vamos a prever que este miembro no se nos vaya o no se nos acomode con la competencia, porque entonces puede ser que el porvenir o la tensión en el porvenir de la compañía, mejor dicho, pues quede en una situación vulnerable. Contratación obligada con la sociedad, evidentemente también es un pacto de atribución, esto ya sí que afectaría a la sociedad, pero si no afecta al interés social o al objeto social, sino que más allá de oponerse al interés social, digamos que lo refuerza, pues puede tener bastante relevancia este tipo de pactos. Y pactos de financiación obligada a la sociedad, en tanto en cuando quien está sujeto a esa sociedad, pues pueda nutrirse de financiación por la compañía familiar para determinadas situaciones que ya quedan consensuadas entre todos los socios y, por lo tanto, pues se le permite, en vez de acudir a una entidad financiera, que la sociedad le haga ese paquete de financiación, evidentemente con causa a que viene prestando los servicios con especial dedicación a la compañía. Y luego los muy importantes también son los de organización. ¿Por qué? Pues porque los pactos sobre la organización al final van a determinar no solo el porvenir de la compañía, sino el día a día, la toma de decisiones diarias que afectan a la compañía, a la empresa familiar o cualquier tipo de compañía. Son los relativos a la composición del órgano de administración, a pesar de que los estatutos ya puedan regularlo, se puede reforzar esta composición del órgano de administración, pues mediante la inclusión de algún secretario, algún consejo de familia, por ejemplo. Normalmente los pactos parasociales, como tienen que ir en consonancia con el protocolo familiar, pues se establece que la composición del órgano de administración de la compañía esté compuesto, mejor dicho, por 3 o 5 miembros, pero sin embargo, para determinadas tomas de decisiones se establece un consejo de familia, y ese consejo de familia es un órgano consultivo del consejo de administración para determinadas decisiones de especial calado, digamos, para el porvenir de la compañía, y por lo tanto se convalida un poco la toma de decisiones de manera que sea una decisión reforzada y ya consensuada y determinada además por un consejo de familia, que son los miembros que al fin y al cabo se les consulta el órgano de administración en determinadas situaciones. Restricciones de facultades de cargos, esto también, o retribución de los cargos, esto también se puede hacer en sede de pactos parasociales, de la misma forma que la Junta de Socios debe autorizarlo y debe fijar también los parámetros o las retribuciones que, como consecuencia de la administración de la sociedad, los miembros pueden percibir.
y también situaciones en las que se le puede revocar este cargo de administrador o de miembro del Consejo de Administración en caso de conflicto de intereses, en caso de que se haya ido a la competencia, en caso de que haya realizado algún acto de competencia desleal a la compañía y que haya, digamos, una atribución parcial, no imparcial, de actuaciones en el seno del mercado empresarial, con competidores, sean competidores o no, o que tengan mayor o menor dedicación en la empresa familiar. ¿Qué podemos hacer frente al incumplimiento de estos pactos parasociales o frente al incumplimiento también del protocolo familiar? Pues exigir una indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento. La tenemos perfectamente homologada en el Código Civil y por lo tanto fijada. Siempre vamos a poder acudir a una acción de incumplimiento con indemnización de daños y perjuicios derivados de una actuación negligente o contraria a lo que establecen los estatutos, o en determinadas situaciones podemos solicitar el cumplimiento forzoso de ese socio que no ha dado cumplimiento, mejor dicho, al pacto que se consensuó y que se suscribió en su día. Esto nos lo permite también el Código Civil. Evidentemente, si alguien no cumple lo estipulado en el contrato, podemos exigir el cumplimiento forzoso y además también tendremos una indemnización de daños y perjuicios siempre que la podamos fijar y tasar correctamente. O incluso podemos abordar una acción de remoción, es decir, deshacemos el estropicio, digamos, que nos ha hecho ese socio y buscamos corregir ese incumplimiento también separándolo de la esfera de la sociedad o separándolo digamos, de la toma de decisiones que se deban abordar en un futuro. La resolución del acuerdo también tenemos dentro de los pactos parasociales la típica cláusula de acudir a arbitraje o a mediación porque además nosotros confiamos mucho en los métodos de resolución alternativa de los conflictos, como puede ser la mediación o el arbitraje. Resulta ser unos instrumentos o unos procedimientos que permiten unos acuerdos más reforzados para la salida del socio, por ejemplo, que ha incumplido, o para fijar el precio de las participaciones que se le va a dar como consecuencia de su salida. Y además dan un grado de cumplimiento mayor porque no estamos en sede judicial en la que digamos que uno gana y otro pierde, sino que la sensación que da, por ejemplo, la mediación es de una ganancia conjunta entre los miembros que tienen este desacuerdo o este conflicto. Hay una cláusula penal también que se puede fijar en los pactos parasociales para que, en caso de que se produzca cualquier incumplimiento, el socio incumplidor deba abonar una sanción pecuniaria ya fijada en esos pactos parasociales y que pueda ser satisfecha o bien al resto de socios o bien a la sociedad o bien de forma conjunta. Esta cuestión también ha tenido cierta conflictividad porque si estamos hablando de una cláusula penal que en caso de incumplimiento pues deba satisfacer el incumplidor al resto de socios, nada bueno le reporta a la sociedad. Hay sentencias que en un sentido o en otro pues nos dicen que este no es un pacto oponible a la compañía y por lo tanto no es válido. Sin embargo, hay otras sentencias que dicen que sí, porque al fin y al cabo pues es patrimonio que sale de un socio en pro de los restantes y que puede ser destinado también al buen funcionamiento de la compañía. Y el derecho de adquisición sobre las acciones, ¿qué pasará? Si prevemos que en caso de incumplimiento le vamos a aplicar una cláusula penal, le vamos a remover o le vamos a pedir una indemnización de daños y perjuicios, si sobre todo le vamos a remover, lo vamos a separar y a excluir de la sociedad, esas participaciones del socio incumplidor, pues tenemos varias opciones. Puede quedárselas la propia sociedad en autocartera o pueden acogerlas el resto de socios en la parte proporcional a su participación. ¿Esto qué permite? Pues que siga estando el capital social detentado por los miembros de la familia, por ejemplo, o en el seno de la sociedad, siempre y cuando dentro de los 2 años siguientes a esa adquisición en autocartera de la compañía pues desaparezca y esas participaciones pasen otra vez a los socios que detenten el capital social o incluso se reduzca el capital y desaparezcan.
Aquí tenemos algunos ejemplos de sentencias sobre la oponibilidad del pacto parasocial, que al fin y al cabo nos viene a decir que estos pactos parasociales pueden afectar a la sociedad, pero siempre que vayan en pro del interés social y permitan un desarrollo efectivo del objeto social, serán perfectamente válidos. Hay un poco de confusión sobre los pactos de atribución o los pactos de organización, en el que si se establecen medidas reforzadas, pues pueden ser que se consideraran como un obstáculo o un impedimento para desarrollar efectivamente el interés social. Pero no suelen ser así la mayoría de pactos parasociales, porque más bien al contrario, lo que pretenden es que todo quede claro, que las funciones de cada socio, las funciones de los miembros que rigen la sociedad y que ordenan y administran la sociedad, pues puedan hacerlo de forma efectiva y saber a lo que atenerse. Nos vamos a los fideicomisos. Esto entraría un poco en la esfera del derecho de sucesiones y sobre todo en sede de la empresa familiar resultan de especial importancia. ¿Por qué? Porque el fideicomiso, al fin y al cabo, se encarga de mantener una línea sucesoria manifestada por la voluntad del fundador, la fundadora, en pro a que se le deje a los miembros descendientes todo el patrimonio familiar. Hay varios ejemplos, pero al fin y al cabo se le encarga al heredero que conserve ese patrimonio o que lo transmita a un tercero, y esto ya sea la totalidad o parte de ese patrimonio, parte de la herencia. Es decir, ¿qué nos permite? Pues mantener durante un gran periodo de tiempo la voluntad del patriarca y sucesivos herederos, de tal forma que la línea ya viene fijada por ese patriarca, ese fundador o esa fundadora. Pongamos un ejemplo. Nosotros tenemos una sociedad de carácter familiar entre dos miembros de la familia, y entonces en testamento o en pactos de sucesión, pactos sucesorios, fijamos un fideicomiso. Y entonces lo que venimos a decir es: yo tengo un descendiente que además se ha dedicado a toda su vida profesional al mantenimiento y al desarrollo profesional de la compañía, y quiero dejarle este patrimonio empresarial. Pero quiero dejarle el patrimonio empresarial para que se siga nutriendo y que quede como mínimo una cifra de patrimonio, pongámosle 1 millón de euros, 500.000 euros, 3 millones de euros, para que se lo deje y lo condiciono a que se lo traslade a su sucesor que debe ser en línea descendiente, su hijo o su hija, y que esté reconocido. Por lo tanto, ¿qué nos va a permitir el fideicomiso? Que este fundador o fundadora, en tanto en cuando proteja o pretenda proteger el patrimonio familiar, se lo deje a su descendiente, pero que le condicione a ese patrimonio a dejárselo al ulterior descendiente, de tal forma que mantiene la línea, digamos, de sangre, si podemos comentarlo así, y se pueda nutrir de todo ese patrimonio a lo largo de su vida, y así también el ulterior descendiente. Es un instrumento bastante idóneo para este tipo de situaciones, y la verdad funciona muy bien porque también se puede fijar que este sustituto, es decir, el siguiente llamado a la sucesión, pueda disponer de los bienes o no, o que solo los detente para que se los deje al, digamos, nieto en situaciones más lógicas y normales, que el patriarca o fundador o fundadora estime que tiene mayores capacidades, actitudes y posibilidades de que sostenga la compañía o el patrimonio familiar. Y luego también cerramos con esto el webinar o la exposición: la importancia de prever situaciones imprevisibles, además de indeseables. ¿Qué pasaría en caso de que los fundadores, los socios que vienen administrando o administradores de la compañía devengan incapaces? Lamentablemente, pues serán muchas situaciones a lo largo de nuestra vida que permiten, más que permiten, que obstaculizan nuestras facultades, ya sea un accidente, ya sea el devenir de una enfermedad indeseable, y por lo tanto queda la empresa bloqueada en caso de que le suceda a estos administradores o estos socios partícipes de la compañía familiar. Por ello nosotros recomendamos siempre, a la hora de
de instrumentalizar la sucesión de la empresa familiar, que estos socios, estos administradores de la compañía firmen también unos poderes preventivos en los que únicamente se establece que en el caso en que devenga incapaz, ya le estoy otorgando estos poderes a esta persona que yo considero que es idónea y que al fin y al cabo mantendrá los intereses y el desarrollo del objeto social de la compañía. Estos poderes solo tendrán eficacia en caso de que devenga incapaz, en caso de que se produzca este condicionante. Y por lo tanto se inscribirán en el registro civil para que tengan carácter público y en caso de que suceda este fatal desenlace o esta fatal situación, se pueda acudir al registro civil y así el apoderado o los apoderados puedan, sin más dilaciones y sin ningún tipo de procedimiento de incapacidad, seguir administrando la compañía para que tenga un buen funcionamiento y un buen porvenir. De tal forma que, insistimos, es un instrumento que nosotros consideramos fundamental también a la hora de prever las situaciones de sucesión de la empresa familiar o del patrimonio familiar, porque al fin y al cabo evita costes innecesarios, no tienen relevancia si es que no sucede esta indeseable situación de devenir incapaz y además no obstaculizan el buen funcionamiento de la compañía en tanto en cuando se tenga que acudir a un procedimiento de incapacitación. Hemos finalizado el webinar. Espero que haya sido de vuestro interés y estamos a vuestra disposición para poder aclarar las dudas que os puedan surgir. Muy bien, muchas gracias, Antonio. Bueno, vuelvo a recordar a todos los asistentes que ya digo, a través del chat o la opción de preguntas y respuestas pueden hacer sus preguntas. Y si alguien quiere hacer la pregunta de viva voz, pues que levante la mano, que le abriremos el micro. Tengo un par de preguntas ya que he recibido por correo y en todo caso lo que vamos a hacer es, mientras las ordeno, pues vemos la pequeña encuesta que he preparado para saber qué opinan del webinar y así y luego ahora pues eso, tendremos ir dando respuesta a estas dos preguntas y a ver si llega alguna más mientras. Recordaros a todos los asistentes que evidentemente cualquier duda, cualquier consulta que más particular, si no la queréis poner aquí en público que queráis hacer, pues lo podéis os podéis dirigir a Círculo Legal. Concretamente, ahora pondré en el chat el correo tuyo, Antonio, por si alguien quiere hacerte llegar esta pregunta, pero de todas maneras, ahora de viva voz sería pastor@circulolegal todo junto .com. pastor@circulolegal.com. Ya digo, aquí cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre esto o sobre otra materia en el ámbito mercantil, te la pueden hacer llegar sin ningún problema, que la responderemos. Bien, por supuesto. Vamos a pasar entonces a las preguntas. Solo una pregunta más para la encuesta y así ya vamos a ver. Una de las preguntas que he recibido por correo dice si en estos pactos de sucesión que vamos a preparar, si se deben prever, dice, prever y garantizar mis ingresos futuros. Supongo que quien ha puesto la pregunta es alguien que es el titular de la empresa. A ver, Claro, supongo que esto debe ser una preocupación porque evidentemente deja la empresa, los ingresos no son los mismos, entonces pues... Totalmente. Esto. Esto estaría más dentro de los pactos parasociales que no tanto en los pactos sucesorios y también en consonancia con el protocolo familiar. Insisto, el protocolo familiar es un instrumento en el que aúna y recoge la filosofía de la compañía de ámbito familiar y por lo tanto tiene que seguir una línea acorde a esta filosofía, a esta forma de hacer y también preveyendo que va a adaptarse a los retos futuros, ¿no? Pero cuando regulamos estas cuestiones a nivel de retribución o a nivel de compensación por dedicación a la empresa familiar, nosotros recomendamos fijarlos en pactos parasociales. Y entonces, en los pactos parasociales, si estos socios
pues no solo detentan participaciones en el capital social, sino que además administran o son nombrados gerente o director financiero o de cualquier otra índole, participan en el ámbito profesional de la compañía, se establece una serie de requisitos, no solo de acceso, sino de mantenimiento. Unamos también el pacto, por ejemplo, de no competencia y además la retribución anual, normalmente, que se le va a otorgar. Esto se haría por pactos parasociales. Estos pactos parasociales que fijen esa retribución tienen que estar también convalidados por la Junta General, que normalmente y sobre todo en casos de empresas familiares, pues lo convalidan sin ningún tipo de problema. Nosotros recomendamos, sobre todo para que no haya problemas, digamos, ni con Hacienda, con el fisco, ni con el registro mercantil, ni con terceros, que esta retribución que quede fijada en una horquilla se vaya habilitando y renovando año a año mediante el acuerdo de la Junta General, ¿no? Pues el pacto parasocial se indica que este miembro, que además presta los servicios en calidad de, pongámosle, director ejecutivo, director financiero, director de marketing, debe tener una compensación económica por su trabajo consistente en X euros anuales, o entre X euros anuales y X más Y euros anuales, y por lo tanto se convalidará y se pondrá dentro de esta misma horquilla el salario anual mediante acuerdo en la Junta General. Esto nosotros consideramos que es más idóneo fijarlo en los pactos parasociales, sin desdeñar evidentemente que en el protocolo familiar figure que los miembros que se dediquen su especialidad profesional al devenir de la compañía, pues que estén compensados acorde al mercado y económicamente, evidentemente. Bien, en relación con esto de los pactos, dice, en el caso de que no, si no se hacen todos los tipos de pactos de lo que has hablado, el protocolo familiar, los pactos sucesorios o el parasocial, ¿cuál sería el indispensable para tener firmado? Si no se firman pactos parasociales ni se firman pactos sucesorios, entonces estaríamos o bien en el testamento para ordenar la sucesión de la empresa, si es que hay, o bien a la ley. Y la ley, por ejemplo, aquí en Cataluña, si no hay testamento, normalmente pasa a los descendientes. En régimen común, digamos, en derecho común, pasa al cónyuge. Por lo tanto, siempre recomendamos que estas cuestiones estén ya previstas de antemano, porque si tenemos que acudir a la ley o tenemos que acudir a los estatutos sociales de la compañía, siempre va a haber la posibilidad de que un miembro extraño a la familia, digamos, o no de línea sanguínea, pueda detentar capital social, participaciones, mejor dicho, que supongan el capital social y también la toma de decisiones. Por lo tanto, si no tenemos estos instrumentos, nos vamos a tener que ir a la ley. La ley no quiere decir que no aborde este tipo de situaciones, pero no son las que los miembros que participan en esta empresa familiar o en el orden de la sucesión, pues quizá desearían, ¿no? Claro, efectivamente, interviene, es un tercero el que decide, no tú. Exactamente, Correcto. exactamente. Muy bien. Nos preguntan también si es prudente incorporar en los estatutos de la sociedad ciertos pactos parasociales para que tengan un derecho reforzado. El derecho reforzado ya lo van a tener en pacto parasocial, porque como tiene el carácter contractual, es ley entre los que firman. De hecho, hay una cláusula normalmente que se incluye en el pacto parasocial de salvaguarda o de inclusión, por la que se establece que cualquier socio que entre en la compañía debe aceptar de antemano estos pactos parasociales. No recomendamos fijarlos en los estatutos. En los estatutos se van a fijar, digamos, las normas de funcionamiento de la compañía. La toma de decisiones, que podemos fijarla también de forma reforzada, por ejemplo, para el caso en que la compañía deba acometer una operación de más de X cantidad de dinero, pues que no sea necesaria solo la mayoría simple, sino que tenga una mayoría reforzada de 3 o 4 quintas partes. Esto sí que se puede fijar en los estatutos, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que los estatutos, al fin y al cabo, van a regir el funcionamiento básico de la compañía. La relación entre los socios hay que fijarla, y la sucesión de esas
ese patrimonio empresarial se debe fijar sobre todo en el pacto parasocial y también en el protocolo familiar o pacto sucesorio si es que quien detenta esa participación mayoritaria en el capital social pues es el fundador o el patriarca y está en un momento de retiro, digamos. Bien, nos pregunta, dice, ¿sería conveniente que el administrador, que a la vez es director general, tenga un contrato mercantil con la sociedad para regular sus condiciones de trabajo y retribución? Y luego Normalmente, añade que en las pequeñas empresas lo normal es que no existan estos contratos, a excepción del consejero delegado. sí, normalmente el administrador de una compañía, y con carácter general la ley nos dice que el cargo de administrador es gratuito, a pesar de que se puede prever, ya sea en pacto parasocial o incluso, esto sí, en estatutos sociales, que es retribuido, fijándolo siempre, como hemos dicho, la Junta General, la horquilla o digamos las cantidades que debe percibir en ese año el administrador. Si podemos hacer un contrato entre el administrador y la compañía, sería un contrato, si es que efectivamente desarrolla funciones de alta dirección, pues sería un contrato de alta dirección que se rige con algunas especificidades por el Estatuto de los Trabajadores, pero con ciertas connotaciones particulares, por ejemplo, en el modo de fijar la indemnización por salida. No sé si lo recomendaría. Yo creo que esto se puede solventar igualmente en el pacto parasocial, señalando que los miembros del Consejo de Administración está compuesto por 3 o está compuesto por un administrador único, que es esta persona, que además es socio y que va a percibir una retribución en una horquilla de entre tanto y tanto, y que cada año se va a fijar o modular en función de las necesidades de la compañía y la tesorería de la compañía por la Junta General. Esto no es necesario suscribir un contrato, a pesar de que los pactos parasociales, como tienen carácter contractual, ya constituyan contrato para este señor, independientemente de que se puede formalizar un contrato de carácter de alta dirección con el administrador sin ningún tipo de problema. Bien, recordar, que alguien está preguntando, recordar que sí que quien no haya podido asistir a la totalidad de este webinar puede pedir al ponente, a pastor@circulolegal.com, puede solicitar o bien la grabación o bien la presentación que aquí se está haciendo. Vamos a ver, ¿hay alguna pregunta más? Sí, vamos a ver un segundo. Dice, ¿los pactos parasociales hay que hacerlos mediante intervención del notario o no es necesario? No, no es necesario. Se pueden hacer con intervención o autorizados por un notario, pero no es necesario. Y además tampoco lo recomendamos, porque si hay, digamos, una dinamización en el capital social y tienen que entrar más nuevos socios, que sean de la esfera familiar o no, van a tener que volver a suscribir al menos el contrato de adhesión o sujeción a esos pactos parasociales, con lo cual no resulta muy práctico. No es necesario, insisto, es un documento que, como tiene carácter contractual, cada uno de los socios tiene una copia firmada por todos y cada uno de ellos y por lo tanto saben a lo que atenerse en las relaciones entre los socios o los socios con la compañía. Muy bien. Por correo he recibido otra que dice que una vez ha dado ya todos los pasos necesarios para garantizar la sucesión, dice, ¿qué papel deben jugar los directivos no familiares que hay en la empresa, que quedan en la empresa? Pues sencillamente, y en un primer momento, el mismo que jugaban antes. En protocolo familiar y en pactos parasociales se puede prever que si hay un miembro con cierta capacidad, actitud y formación y experiencia pueda acceder a un cargo directivo, pero siempre bajo una serie de requisitos. Insistimos, formación, nivel de idiomas, experiencia en el sector, desarrollo de la actividad en el seno de la compañía. Y bueno, si esa es la voluntad de la familia, esos directores que vienen prestando servicios a la compañía de forma ininterrumpida durante mayor o menor tiempo, pues tienen que saber o no que si hay algún miembro de la familia que tiene la misma especialidad
el ímpetu y además es propietario en parte de la compañía, pues tiene derecho, porque así lo ha decidido la familia, a entrar como directivo. De la misma forma que se puede establecer una serie de requisitos para acceso a cargos directivos de formación, experiencia y, digamos, actitudes o aptitudes, que si no se dan en los miembros de la familia, pues se tenga que acudir a un profesional externo que permita mantener la viabilidad económica y el sostenimiento de la compañía en pro de que resulte económicamente viable para todos los miembros de la familia. Bien. Otra pregunta que me hace doble, dice, ¿la Junta General puede reducir el salario de los administradores en una junta anual ordinaria? Y si la respuesta es que sí, ¿el administrador puede impugnar el acuerdo y ser defendible? La respuesta es sí, siempre y cuando figure en el orden del día, en la convocatoria. Es decir, cuando se convoca Junta General anual, figura en el orden del día, si es la única que hacemos en el año normalmente por estatutos generales, sea la de aprobación de las cuentas anuales, se puede fijar un nuevo punto de orden del día en el que se establezca la reducción o la determinación en definitiva del salario del administrador y votar. Si se vota en contra, con las mayorías o estatutariamente o por pactos parasociales establecidas, pues se le reducirá. Y si ese administrador es socio en cierta participación, pongámosle más del 5, más del 10% del capital social, podrá impugnar ese acuerdo. Siempre tiene que sujetarse a unos criterios digamos, de impugnación, porque ha sido un acuerdo que es totalmente anulable porque la Junta ha estado viciada o el consentimiento de los socios votantes ha estado viciado, o que ello no tiene absolutamente sentido, pero hay que acreditar que no tiene sentido porque el porvenir de la compañía es exitoso y, sin embargo, es una acción, digamos, de venganza o de resquemor del resto de los socios. Por eso, en pactos parasociales también se puede establecer que esa horquilla de retribución al órgano administrador de la administración se ponderará en función de los beneficios o el éxito económico que haya, digamos, asolido, digamos, la compañía en el último ejercicio o en los 2 últimos ejercicios, por ejemplo. Muy bien. También nos preguntan, dice, para empresa familiar con socio ya jubilado, ¿qué es mejor con esas participaciones? ¿Donación o sucesión? ¿Haría falta firmar algún pacto sucesorio o parasocial? Me faltarían más inputs, pero un socio que ya está jubilado, si ese socio tiene la mayoría del capital social y en función de las necesidades o de las circunstancias, mejor dicho, de la familia, hay un miembro que dedica más tiempo y profesionalidad a la compañía, pues quizás resultaría más necesario realizar un pacto sucesorio, además de unos pactos parasociales, que no tanto un testamento, porque no podremos saber lo que comentábamos al inicio, no podemos saber el porvenir de la vida de este socio que se ha jubilado y si puede algún miembro de la familia influir en la manifestación de la voluntad a la hora de acudir a un testamento. Luego hay otra pregunta que tampoco, bueno, yo por lo menos no la veo clara cómo está redactada. Dice, si hay un acuerdo en estatutos de retribuir a los directores generales de recibir un complemento de pensión al jubilarse, si está en el cargo más de 5 años, ¿puede cambiar este acuerdo para el futuro mediante la Junta de Socios entiendo que quiere decir sin el acuerdo del director que contaba con esta retribución al jubilarse? Sí, la ¿Sí? Junta General al final es el órgano supremo de toda sociedad. Si tenemos acuerdos que por estatutos o por pactos parasociales establecen una serie de mayorías para determinados asuntos o acuerdos y estos se producen, tienen eficacia total. Una pensión de jubilación, la verdad es que no he visto, o un complemento de la pensión de jubilación respecto a un administrador, no lo he visto. Hay varias formas, ¿eh? O sea, un administrador socio
que se retira y que por lo tanto transmite las participaciones en el seno de la familia o en el seno de la sociedad al resto de sus socios, hay, por ejemplo, un instrumento que es convertir el precio de las participaciones en una pensión vitalicia, que además fiscalmente puede ser muy atractivo. Ahora, un complemento de pensión, nosotros desde nuestra posición o experiencia no lo recomendaríamos porque las relaciones personales al fin y al cabo siempre penden de un hilo en función de determinadas circunstancias o de determinados agentes externos, de forma y manera que no lo vemos, digamos, viable o, digamos, razonable un complemento de pensión a un miembro que sale de la compañía. Aunque se podía prever y se le podía quitar siempre y cuando los pactos parasociales establezcan los requisitos para su extinción. Si es un acuerdo, si requiere para su extinción un acuerdo unánime y el señor que recibe esa pensión o la señora que recibe esa pensión es socio o sigue siendo socio, si requiere unanimidad y él vota en contra, esto no se lo podremos quitar. Es en función de la redacción y el sentido que tenga el pacto parasocial en concreto. Muy bien, pues hemos terminado. No tenemos ya más preguntas. Por lo tanto, Antonio, muchas gracias por tu exposición. A los asistentes, recordar otra vez lo que os he dicho, que a través del correo pastor@circulolegal.com podéis solicitar la presentación y el vídeo que hemos grabado. Y nada más, agradecer la presencia a todos los asistentes y os esperamos en próximos webinars. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias a la Cámara de nuevo por dar la oportunidad de conocer estos instrumentos y esperemos que haya sido de vuestro interés y sobre todo que si tenéis alguna cuestión o duda, como apuntaba José Antonio, pues me la hagáis saber, que estaré encantado de atenderlos.